El reino de Israel había alcanzado su apogeo bajo el reinado del rey David. Después de décadas de luchas y conflictos, David había unificado a las tribus y establecido a Jerusalén como la capital del reino. Sin embargo, a medida que David envejecía, se desataron disputas sobre quién sería su sucesor. David tenía varios hijos, pero su favorito era Absalón, un hombre apuesto y ambicioso que había intentado usurpar el trono en el pasado. Cuando Absalón murió en batalla, otro de los hijos de David, Adonías, vio su oportunidad y se proclamó rey. Pero la profetisa Natán y la esposa de David, Betsabé, intervinieron para asegurar que el hijo más joven de David, Salomón, fuera ungido como el próximo rey. Así, con el apoyo de los líderes religiosos y militares, Salomón ascendió al trono de Israel. Tenía apenas 20 años cuando comenzó su reinado, pero ya mostraba una sabiduría y madurez más allá de sus años. Una de las primeras acciones de Salomón como rey fue ir a Gabaón, donde se encontraba el tabernáculo y el altar de Dios. Allí, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras, y yo te lo daré». Salomón respondió: «Tú has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe cómo comportarse. Por eso, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?». El Señor se complació con la humilde petición de Salomón y le dijo: «Por cuanto has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido sabiduría y entendimiento para juzgar, he aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de tal manera que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Dios también le prometió a Salomón riquezas y gloria si obedecía sus mandamientos. Desde entonces, la sabiduría de Salomón se hizo legendaria. Su capacidad para resolver disputas y juzgar con justicia pronto se extendió por todo el reino. Un ejemplo famoso de su sabiduría fue cuando dos mujeres acudieron a él con un bebé, cada una reclamándolo como suyo. Salomón ordenó que partieran al niño en dos, pero una de las mujeres suplicó que se le diera el bebé a la otra, revelando así su verdadero amor maternal. Impresionado por esta muestra de compasión, Salomón dictaminó que el bebé debía ser entregado a ella. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió por todo el Medio Oriente, y reyes y reinas de tierras lejanas venían a escucharlo y a admirar su entendimiento. Después de la muerte de su padre David, Salomón fue ungido como el nuevo rey de Israel. A la edad de 20 años, Salomón se sentó en el trono de su padre, heredando un reino unificado y próspero. Salomón también se destacó como un gran líder militar y diplomático. Consolidó el poder de Israel, sometiéndose los reinos vecinos y estableciendo alianzas estratégicas. Bajo su reinado, Israel disfrutó de un período de paz y prosperidad sin precedentes. Con la sabiduría y el liderazgo de Salomón, Israel alcanzó niveles de riqueza y esplendor nunca antes vistos. El rey se rodeó de los más brillantes eruditos, artistas y músicos de la época, convirtiendo a Jerusalén en un centro cultural y político de renombre. Una de las mayores empresas de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que había sido el sueño de su padre, el rey David. Salomón convocó a los mejores artesanos y arquitectos de todo el reino para que diseñaran y construyeran este magnífico santuario. Se enviaron mensajeros a los reinos vecinos solicitando madera de cedro del Líbano y otros materiales de construcción. La construcción del templo tomó 7 años en completarse.
Miles de trabajadores, incluyendo 30.000 hombres de Israel, 70.000 cargadores y 80.000 canteros, participaron en este proyecto monumental. Si te está gustando esta historia de la Biblia y quieres seguir explorando más relatos interesantes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos, descubramos la sabiduría y las enseñanzas que nos ofrecen estas historias. Cuando el templo estuvo terminado, Salomón organizó una gran ceremonia de dedicación. Todos los ancianos de Israel, los jefes de las tribus y los líderes de las familias se reunieron en Jerusalén. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto al lugar santísimo, en el corazón del templo. Salomón oró pidiendo que Dios hiciera de este templo su morada y que escuchara las oraciones de su pueblo. Luego ofreció sacrificios de paz y celebró una fiesta que duró 7 días. La dedicación del templo fue un momento de gran júbilo y renovación espiritual para el pueblo de Israel. Salomón había cumplido el sueño de su padre David y había erigido un santuario digno del Dios Todopoderoso. Además de la construcción del templo, Salomón también se dedicó a reorganizar y fortalecer la administración de su reino. Dividió el país en 12 distritos, cada uno con un gobernador responsable de recaudar impuestos y proveer alimentos para la corte. Salomón también estableció una red de caminos y ciudades fortificadas para facilitar el comercio y la defensa del reino. Construyó almacenes y graneros para asegurar el abastecimiento de alimentos durante tiempos de escasez. Para mantener el orden y la justicia, Salomón nombró jueces y oficiales en todo el reino. Estableció leyes y regulaciones que reflejaban los principios de la ley divina. Bajo su gobierno, Israel disfrutó de una era de estabilidad y prosperidad sin precedentes. La sabiduría administrativa de Salomón también se extendió a las relaciones internacionales. Forjó alianzas estratégicas con reyes vecinos, como el faraón de Egipto. Estos acuerdos permitieron a Israel prosperar a través del comercio y el intercambio cultural. Salomón también expandió la influencia de Israel más allá de sus fronteras. Envió flotas comerciales a tierras lejanas como Ofir, Tarsis y Saba, trayendo riquezas y tesoros que llenaban los almacenes del reino. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó niveles de riqueza y esplendor nunca antes vistos. La capital, Jerusalén, se convirtió en un centro de comercio, cultura y poder político. El templo, con sus imponentes columnas, puertas de bronce y ornamentos de oro, era la joya de la corona del reino. Salomón también construyó un magnífico palacio real, rodeado de jardines y fuentes. La corte de Salomón era famosa por su lujo y opulencia. El rey poseía un gran harén de 700 esposas y 300 concubinas. Mantenía un ejército de 12.000 jinetes y 1.400 carros de guerra. Salomón también se rodeó de los más brillantes eruditos, artistas y músicos de la época. Su sabiduría atrajo a visitantes de todo el mundo, como la reina de Saba, que quedó maravillada por la grandeza de su reino. La prosperidad de Israel bajo Salomón se reflejaba en la vida cotidiana de su pueblo. Los campos producían abundantes cosechas, los rebaños se multiplicaban y el comercio florecía. La gente disfrutaba de una época de paz y seguridad sin precedentes. Sin embargo, a medida que Salomón envejecía, su corazón se desvió poco a poco de Dios. Sucumbió a la tentación de adorar a los dioses de sus numerosas esposas extranjeras, construyendo santuarios paganos en Jerusalén. La infidelidad religiosa de Salomón provocó la ira de Dios. El Señor le advirtió que, si no se arrepentía, su reino sería dividido y gran parte de él sería entregado a uno de sus siervos. Cuando Salomón murió, después de 40 años de reinado, su hijo Roboam lo sucedió en el trono.
Pero Roboam, con su actitud arrogante y su negativa a escuchar al pueblo, provocó una rebelión encabezada por Jeroboam. Las 12 tribus de Israel se dividieron en dos reinos. El reino del norte, llamado Israel, con Jeroboam como rey, y el reino del sur, llamado Judá, con Roboam como rey. Esta división marcó el comienzo de un período turbulento en la historia de Israel. Los dos reinos rivales se enfrentaron constantemente, debilitando la unidad y el poder del pueblo elegido por Dios. Aunque Salomón había construido un reino de gran esplendor, su pecado y la división del reino fueron un duro golpe para la nación. El legado de Salomón, con toda su sabiduría y riqueza, se vio empañado por el triste final de su reinado. A pesar de la división y los conflictos que siguieron al reinado de Salomón, su legado como el rey más sabio y próspero de Israel perduró en la memoria del pueblo. Su construcción del Templo de Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, sería recordada por generaciones. La sabiduría de Salomón, que lo llevó a gobernar con justicia y prosperidad, se convirtió en un ideal al que aspirarían los futuros reyes de Israel y Judá. Aunque su reinado terminó en división y declive, el nombre de Salomón seguiría siendo sinónimo de la grandeza y el esplendor del antiguo reino unificado de Israel. Gracias por acompañarnos en esta aventura a través de las historias de la Biblia. Si te ha gustado lo que has visto, te invito a que sigas explorando más relatos fascinantes que hemos preparado para ti. Mira las pantallas finales y selecciona el próximo video que te interese. Nos vemos en la próxima historia.